placenta y ruptura uterina. Segundo, ¿cuánto es la incidencia de la placenta previa? En primero y en segundo y en tercer trimestre. ¿Qué debe tener uno presente? Que nos, digamos que antes de la semana 20 puede ser relativamente frecuente que uno pueda encontrar una placenta previa. Sí, realmente esos sangrados vendrían siendo amenazas de aborto. Bueno, entonces a medida que avanza la edad gestacional van a disminuir la frecuencia. Básicamente el punto a discernir, semana 32, en el momento en que la placenta, en la ubicación en que esté, la mayor probabilidad es que llegue hasta ese punto. A mayor cantidad de sangrado, más riesgo de que termine en emergencia. ¿Sí? Nunca subestimen ningún sangrado. En algún momento puede ser un sangrado fetal, incluso sangrados pequeños poder alterar. Y una mamá puede romperse en un vaso grande de la placenta y empezar a sangrar, incluso inestabilizar a la paciente, incluso pues puede tener complicaciones. Siguiente, ¿se debe hacer un tacto vaginal? No, está contraindicado. Toda paciente, sobre todo en la placenta previa que la pueden poner a sangrar. ¿Cómo se enfocó a esa paciente? Pues obviamente su estado hemodinámico primero, pero a la hora del examen genital siempre especuloscopia. Yo saber de dónde viene. Siempre sangrado vaginal, especuloscopia para saber de dónde viene. ¿Viene de la cavidad o viene de afuera de la cavidad? Eso básicamente para orientar. Que no les pase un cáncer de cervix, una masa evidente, ¿sí? Y pues ni siquiera las examinan, pues no les van a ocurrir esas cosas, que eso sí es falta de examen físico. ¿Qué es una placenta previa y cómo se clasifica? La placenta previa es la que está en la parte baja o obstruyendo el orificio, ¿sí? Básicamente la clasificación, ¿sí? No les va a cambiar más allá de que la placenta que está marginal esté a menos de a más de 2 centímetros. Si la placenta está a más de 2 centímetros, clasifica para intentar trabajo de parto. Si está a menos de 2 centímetros, toca por vía alta. ¿Cuál es la vía de parto en la placenta previa y marginal? Eso pues lo acabo de decir, ya depende, si está abajo pues tocaría por cesárea. Factores de riesgo para placenta previa, siempre tengan en cuenta toda lesión endometrial y de ahí se pueden traer todas las que quieran. Miomas, legrados, y lo que pueda generar es que el consumo de cigarrillo, la multiparidad, a mayor cantidad de partos, más riesgo puede haber. Y de la placenta previa, sobre todo, acuérdense del antecedente de la cesárea, que les va aumentando el riesgo de placenta previa. ¿Cómo se define la abrupción de placenta? Pues el desprendimiento de la placenta normoinserta, ¿sí? Eso puede ocurrir, por ejemplo, para uno tener en cuenta cuando hay ruptura de membranas por la descompresión. Entonces, siempre que hay ruptura de membranas hay que escuchar al bebé. Perdón, bueno, ya contesté. Siempre que hay ruptura de membranas hay que hacer un tacto vaginal. No, hay que escuchar al bebé. ¿Cuál es la idea? Pueden pasar dos cosas. Uno, pues que me suceda ese evento, no es frecuente. Dos, mi enemigo siempre que se me inestabiliza una paciente o que yo tengo pérdida de estado fetal. Dos patologías a descartar. Una es una es abrupción de placenta y la otra es prolapso de cordón. Siempre tengan entonces, eh, cuando hay ruptura de membranas, uno ve el líquido claro, escuchen al bebé. Si el bebé está bien, posiblemente no va a tener ninguna de esas patologías. ¿Qué clínica y signos de inminencia de ruptura? Los que hablaban ayer, la aparición de el dolor que es insoportable, que no cede, un útero que no relaja, que puede estar en taquisistolia, que le aparece el anillo de Bandel y se pueden formar otros dos anillos en la parte baja, ¿sí? Esa paciente hay que colocarle un útero inhibidor o pase la cesárea, ¿sí? Porque se puede romper. Incidencia y factores de riesgo para ruptura uterina, las cicatrices anteriores. Si es sobre todo la principal, es, digamos, en frecuencia la cesárea. Una sola cesárea no es mandatorio de otra cesárea. El riesgo, la tasa de éxito no, de que pueda terminar en parto vaginal, llamémoslo así, es del 74%, 80%. O sea que incluso sigue siendo la mayor probabilidad de que pueda ser vaginal. En ocasiones, al momento de inducirla, si hay riesgos altos con ruptura,
sobre todo por la maduración cervical en los casos donde toca madurar. Recuerden que el misoprostol está contraindicado en pacientes precesareadas para inducirse o lo van a ver más adelantico. Entonces, digamos, esas son cosas a tener en cuenta. Y si, por ejemplo, tiene miomas, la cesárea tiene que ser segmentaria. ¿Qué es segmentaria? Los que han entrado a cesárea se hace la incisión más hacia abajo, como encimita del cuello. ¿Eso por qué? Porque es la zona que está más delgada. Entonces, si está más delgada, sangra menos y es más fácil, pues, de incidir. Si está más grueso, entre más grueso, más vascularizado. Entonces, el miometrio hacia la parte fúndica es muy grueso. Entonces, por eso no los hacemos por ahí. Aparte que tiene más riesgo de ruptura uterina. Entonces, solamente las ocasiones donde, por ejemplo, si tiene una miomectomía y la tiene por ahí a nivel fúndico, puede uno pensar que está haciendo el mismo efecto de una cesárea. O, por ejemplo, a quien se les hace, por ejemplo, pacientes con miomatosis, fetos que están mal posicionados, que no los podemos sacar por donde habitualmente le sacan, toca cortar el útero literal por donde le dé y uno crea que lo puede sacar por ahí. A veces puede ser complejo. Bueno, el tratamiento de la ruptura uterina, pues corra para el quirófano. Sí, hay bienestar fetal. Nunca se les olvide esa pregunta. Siempre debe estar ahí. En cualquier sangrado hay bienestar fetal. Entonces van a hacer pruebas de bienestar fetal. Creo que vamos a ver ahorita. Las otras causas de hemorragias de la segunda mitad distinta a la anterior las pueden tener. Sí, que debe tener uno presente, por ejemplo, que no se pase una basa previa. Obviamente ya cuando exploraron vía transvaginal el lugar de la placenta, posiblemente colocaron el Doppler para buscarlos. Sea la que sea, el manejo es el mismo. La mamá está bien, el bebé está bien, y si está ahí, puede uno continuar. Y si el sagrado se autolimita, sea la que sea, tampoco se puede manipular, en pocas palabras. ¿Qué laboratorios debería tomar en sangrados masivos? Siempre descartar coagulopatía, o sea, una SID. Tómenle un hemograma para buscarle las plaquetas, tiempos de coagulación, TP y TPT, y un fibrinógeno. Nunca se les olviden sangrados masivos. Hemoclasificación si se requiere. Obviamente el resto ya adicional, qué bueno una creatinina porque la paciente está choqueando, yo me gustaría saber qué función renal tiene, o si hizo una falla renal prerrenal, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, como mínimo, pues estamos hablando de hemorragia masiva, para estratificar la hemorragia, descartar SID, hemograma, tiempos, fibrino. ¿Cuándo debería transfundir una paciente? Cualquier paciente que se me inestabilice hemodinámicamente la debería transfundir. Tiene una paciente con índice de choque por encima de 1, hay que ir pensando en transfundirla. Y que es un útero de Cuvalier, cuando se infiltra el almiometrio, no se contrae, queda fofo y tiene riesgo de hemorragia y de no contraerse. Eran las 8:04. 8 minutos. ¿Tienen alguna duda, pregunta del tema de ayer? No, doctor, por mi parte no. Bueno, tienen la palabra. Entonces, con respecto al embarazo prolongado, vamos a decir que este se define como un embarazo que se presenta hasta las 42 semanas o 294 días. También es importante definir otros términos como la gestación a término inicial, que va desde las 37 semanas hasta las 38,6, la gestación a término completo, que va desde las 39 semanas hasta las 40,6 semanas, y la gestación a término tardío, que va desde las 46 semanas a las 41,6. Con respecto a la Devuelve la epidemiología, diapositiva anterior un momentico. Entonces es bien importante que vean que hay una, a pesar de que está a término, el embarazo a partir de las 37 semanas, vean que hay una diferenciación entre gestación a término inicial, ¿sí? O a veces a término temprana, ¿sí? O gestación a término completo por encima de las 39 semanas. La gran mayoría de los fetos nacen por encima de la semana 39, ¿sí? Pero a pesar de que están a término en semana 37, tienen un porcentaje un poquito más alto de hacer mala adaptación que los bebés que nacen después de la semana 39. Por esa razón, las cesáreas, por ejemplo, electivas, no que uno está pensando, se debe acabar ese embarazo, no se hacen antes de la semana 39, a menos de que haya una indicación, ¿sí? O que la paciente arrancó trabajo de parto.
pero por eso algunos, incluso autores, consideran que un embarazo a término realmente está a partir de la semana 39. Son definiciones. El punto es, siempre que se vaya a terminar un embarazo antes de la semana 39, yo tengo que tener la causal de por qué. ¿Sí? Por la razón de que puede tener un poquito más de maladaptación. Ahora, la gran mayoría salen bien, pero a la hora de que en el momento en que ocurra, sí, pues qué bueno que no le hubiera ocurrido a esa mamá, a ese bebé, ese evita uno también hay una exprimida a la coronaria. El diagnóstico, embarazo prolongado, 42 semanas. Sí, aquí en Colombia nunca llegamos allá. En la semana 41 arrancamos el protocolo ya para desembarazar. Por eso es que a nosotros da 41.1, 41.2, ¿sí? Y después, a partir de la semana 40, les estamos evaluando el líquido. Entonces, digamos que uno va evaluando eso, porque pueden haber errores en datar la edad gestacional. La primera ecografía que fue tardía, pacientes de ovulación tardía, de ovulación temprana, que puedan tener variaciones de eso, pueden hacer que pues, sea dificultoso calcular la edad gestacional. Continúo. Gracias, doctor. Entonces, con respecto a la epidemiología, decimos que el embarazo prolongado se presenta en alrededor del 10% de las gestaciones y que se ha asociado con un incremento en la morbilidad. Dentro de los factores perinatales pues, se puede presentar muerte fetal in útero, el síndrome de aspiración meconial, se puede presentar también oligoamnios, hipoxia o acidosis, macrosomías, distocias, también un Apgar bajo. Y con respecto a los factores maternos, puede requerir entonces parto instrumentado o se pueden presentar desgarros en el canal del parto. Decimos también que la determinación de la edad gestacional es el factor determinante en la prevalencia del el embarazo prolongado y que se debe tener en cuenta tanto la fecha de última regla, pues la edad gestacional calculada con respecto a la fecha de última regla y también las evaluaciones ecográficas en el primer trimestre. Con respecto a la etiología, vamos a tener una etiología fetal. Bueno, con respecto a la etiología, Muchachos, decimos que una pregunta que no se puede dejar pasar. ¿Cómo se calcula la edad gestacional? Pues, Doc, eso depende, o sea, puede hacerse por la fecha de la última menstruación, teniendo en cuenta que esta sea segura, pues sea confiable. Y dos, por parte de la ecografía de tamizaje de la semana 13 aproximadamente, que pues uno cuenta que está. La fecha probable de parto pues corresponde a las 40 semanas, o también está que se indica, pues uno hace la cuenta como el número de días que ha pasado de ese mes en donde se tomó la ecografía, y se empieza a sumar los días de los meses que han pasado hasta el día actual. Eso se divide entre 7 y luego se le suman las semanas que tenía en el momento de la ecografía. Listo, bueno, voy de acuerdo. Voy a aterrizar dos cosas. La primera, la fecha de última menstruación debe ser confiable. Yo tengo 3 características para tener una FUM confiable. 1, que esté segura. 2, que la paciente tenga ciclos regulares. Y 3, que la paciente no esté planificando 3 meses antes. Si yo tengo esas condiciones, puede ser una FUM confiable. Si alguna no la tengo, ya no es confiable. Entonces, yo soy la paciente y por mi FUM tengo 8 semanas y estoy segurísimo, soy don calendario y lo tengo en el celular. El día, entonces tengo 8 semanas y me hacen la ecografía y tengo 10 semanas. ¿Tengo 8 o tengo 10? Vamos a ponerlo pues en la de tamizaje. Me da hoy 9 semanas por fecha de última regla. Y por la de tamizaje tengo 11 semanas. ¿Tengo 9 o tengo 11? ¿Y por qué? Doctor, ahí no se toma lo que va a ser la fecha probable de parto. No, ¿cómo es? Se Yo toma la fecha, si es un rango mayor de 5 a 7 días entre la FUN y la ECO, se toma la de la ECO. Si es entre ese rango de 5 a 7 días, se usa la de la FUN. Creo que es algo así, había leído. No, pues. es cierto, vean, la oscilación puede ser en términos generales, como para efectos prácticos, no mayor a 1 semana en primer trimestre, 2 semanas cuando la ecografía ya es de segundo trimestre y 3 semanas cuando es de tercer trimestre. Ya es mucha la diferencia, por eso a medida que cuando la primera ecografía se hace tan tardíamente, ya va teniendo sesgos de crecimiento, entonces van perdiendo confiabilidad, pero es inherente pues al avance
de la edad gestacional. Ahora, si tiene, eso como en términos generales. La COG habla de 3 a 5 días, o sea, si tiene una diferencia más de 5 días, pueden ser pacientes ovuladoras tempranas, pacientes ovuladoras tardías, o sencillamente alguna paciente que de pronto tuvo un sangrado como ahí, después tuvo un manchado, lo asoció con la menstruación, o una menstruación que en ese momento no llegó como normal, sino que le llegó como un manchadito. O sea, pueden ser muchas las hipótesis. El caso es que se han hecho trabajos y es más confiable la ecografía que incluso la fecha de última menstruación, aún siendo confiables. En términos generales, pudieron no confiar en la FUM solamente si la ecografía sigue siendo bien. O sea que casi que la ecografía la pudieron datar, la edad gestacional la pudieron datar por la ecografía. Es válido datarla por la fecha de última menstruación si me está correlacionando. A partir de donde yo date ahí, ya voy a establecer la fecha probable de parto. Y el saber cuál es mi punto de partida son los puntos de diferencia, donde al momento de, si yo calculo mal 2 días, pues eso puede ser diferente si la paciente tiene 41,5 y todavía tiene 2 días para que arranque trabajo de parto, así ya tiene las 41 semanas francamente. Entonces ahí es donde me va a mí a marcar, sobre todo en el momento de desembarazar. Doctor, una pregunta, qué pena. Digamos, entonces, por ejemplo, si tienen el caso que habíamos contado anteriormente, pero la diferencia es, digamos, unos 2 días, igual tomo la de la ecografía, ¿es correcto? Pudieras tomar la de la ecografía y quedarte con la de la ecografía, pero si te está coincidiendo con la FUM y tiene menos de 5 días, te está diciendo, la FUM tiene todas las características y coincide con la ecografía, te pudieras quedar con la FUM. Pero siempre se queda uno con la ecografía temprana. Y la razón es sencilla. Supongamos que hay un ser que tiene 30 semanas de embarazo, ¿sí? Y le hacen una ecografía. La ecografía dice que está de 25 semanas. Si esa paciente tenía una ecografía temprana, ya se sabe que tiene las 30 semanas, esa es su edad, pero si se de 25 no quiere decir que tenga menos, tiene las mismas 30, pero se está quedando de crecimiento, se está viendo como de 25. Pasa lo mismo de manera inversa. Si hoy deberían ser 30 y me da para 35, ese bebé está siendo un grande para la edad gestacional. Sí, está creciendo de más, no le cambia la edad gestacional. Y eso es re importante que lo daten porque uno ve muchos errores por ahí cuando hacen controles prenatales y en los pueblos, ¿sí? Y por eso es que las pacientes dicen, ay, doctor, es que eso ya uno ni sabe porque aquí le dicen a uno que no tiene una edad gestacional y por allá dice que tiene otra. Y cuando uno va y consulta en urgencias, le hacen otra. Entonces uno tiene que estar sobre todo seguro para saber en qué momento se va a finalizar el embarazo. ¿Alguna duda de la manera en que se calcula la edad gestacional? Bueno, tienes la palabra, continúa. Con respecto a la etiología, decimos que esta es multifactorial, entonces vamos a tener en cuenta diferentes aspectos. Con respecto a la etiología fetal, se puede presentar una demora en la maduración cerebral, también se puede presentar anencefalia o hipoplasia congénita de las glándulas suprarrenales. Con respecto a la etiología placentaria, decimos que hay un déficit de la sulfatasa placentaria, que un nivel bajo de estrógenos y una disminución consiguiente de la maduración cervical. Con respecto a la etiología de las membranas, decimos que la decidua y el amnio son ricos en prostaglandinas y que por el contrario el corium cataboliza las prostaglandinas por medio de la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa. Con respecto a la etiología miometral, decimos que el miometrio es inhibido por la progesterona y el AMP cíclico y es estimulado por el calcio, las prostaglandinas y también la oxitocina. Y que la inmunoglobulina A inhibe la fosfolipasa A2, alterando pues la producción de prostaglandinas y la maduración cervical. Vamos a tener entonces también unos factores de riesgo, como puede ser que se presente un embarazo prolongado anterior, que la paciente sea primigestante o que pues, tenga nulipariedad, que el feto sea masculino, que se presente en la paciente obesidad, que tenga una edad materna mayor o que también hayan trastornos endocrinos placentarios. Con respecto a los cambios fisiológicos, decimos que el volumen del líquido amniótico va a variar a medida que la edad gestacional avanza, presentando entonces así una disminución progresiva.
En esta tabla nos ejemplifica, por ejemplo, que para la semana 38 tenemos alrededor de 1000 mililitros de líquido amniótico y que para la semana 42 se presentan alrededor de 480. Eso se debe principalmente por una disminución en la orina del feto y pues esto nos puede, digamos, llevar a presentar problemas como el síndrome de aspiración meconial o la compresión del cordón. Entonces, en el feto hay un aumento aproximado de 200 gramos semanales luego de las 40 semanas, que también se puede presentar en el embarazo prolongado de fetos macrosómicos, que el parto sea obstruido, que se presente también desnutrición intrauterina. Y con respecto a la placenta, hay una disminución del diámetro y la longitud de las vellosidades, se puede presentar necrosis fibrinoide o infartos hemorrágicos. Con respecto al diagnóstico, ya pues lo venía mencionando el doctor, hay que tener en cuenta pues, la gestacional que se puede obtener mediante la fecha de última regla o mediante ecografía. Y pues lo voy a pasar porque ya lo explicamos. Entonces, con respecto a la evaluación, como ya venimos diciendo, es importante confirmar la edad gestacional, descartar los riesgos en el embarazo mediante ecografía, pues con los controles prenatales que tenga nuestro paciente. Hay que vigilar el bienestar materno-fetal, también hay que tener en cuenta la actividad uterina, si presenta cambios cervicales y hacer la escala de Bishop, esto pues con el tacto vaginal. Con respecto al manejo, decimos que lo primero que hay que identificar es el grupo de las pacientes que vamos a tratar con embarazos sin complicaciones. Entonces tenemos gestaciones múltiples, que la presentación es no cefálica y que tienen complicaciones médicas obstétricas o pues bien complicaciones del feto. Pues en todos los casos también hay que hacer una vigilancia estrecha del bienestar materno y fetal. Se deben tener en cuenta también los registros cardiotocográficos no tranquilizadores y se le debe hacer un proceso de información a la madre con respecto al proceso de inducción del parto en la semana 41, que es lo que tenemos para Colombia. Entonces, ¿cuándo inducir? Vamos a decir que en aquellos embarazos que continúan después de la fecha probable de parto y que se prefiere la inducción del parto a las 41 semanas o poco después, que esto va a reducir la mortalidad perinatal sin aumentarla y que para la inducción debemos tener en cuenta pues, la favorabilidad del cuello cervical, que nos define si vamos a utilizar oxitocina o prostaglandinas, esto mediante pues, la escala de Bishop. También teniendo en cuenta la escala de Bishop, nosotros le podemos ofrecer a nuestra paciente dos tipos de intervenciones, como es la amniotomía o también la maniobra de Hamilton, que consiste en un despegamiento de las membranas y lo que busca es una producción, digamos, fisiológica de prostaglandinas. Pero antes de realizarla, pues hay que explicar bien a la paciente cuál es el proceso a realizar, porque es muy doloroso. Entonces, también a las pacientes hay que someterlas a una evaluación fetal, un perfil biofísico y también cuenta los registros cardiotocográficos 2 veces por semana, en donde vamos a evaluar pues, el líquido amniótico, porque como decíamos, este va a disminuir rápidamente entre 24 y 48 horas, evitando pues, el riesgo de oligohidramnios, también el bienestar fetal y, si es posible, el Doppler. Entonces, ¿cuándo vamos a intervenir? Primero, si la paciente no inicia trabajo de parto de manera espontánea, a una edad predeterminada, si la vigilancia fetal es anormal, es decir, que se presenta una o más alteraciones, también si se presenta retraso en el crecimiento intrauterino, es decir, un porcentaje menor de 10, si se presenta oligohidramnios o un hilo menor de 5 o bolsillos menores de 2 centímetros, también si se alcanzan las 42 semanas y 6 días de gestación o se presentan disminución de los movimientos fetales. Y como pues ya venía diciendo, también se le puede ofrecer a la madre el desprendimiento de las membranas o la maniobra de Hamilton. Este básicamente es el algoritmo de manejo que ya venimos explicando. Entonces, si tenemos una sospecha de embarazo prolongado, debemos tener en cuenta pues confirmar la edad gestacional, una ecografía actual y si la paciente tiene una ecografía del primer trimestre. Si la paciente tiene 41 semanas o más, vamos a hospitalizar, a realizar pruebas de bienestar fetal y desembarazar. Y si está entre la semana 40 y 41, vamos a realizar monitorías, un perfil biopsico completo, el índice de líquido amniótico y la evaluación del bienestar fetal 2 veces por semana. También se pueden presentar algunas complicaciones, como puede ser el oligohidramnios, que el feto pues, esté macrosómico, que presente síndrome de posmadurez,
o que pues aumente la mortalidad perinatal. Bueno, básicamente lo importante es datar la edad gestacional bien para tener clara una fecha probable de parto. Aquí vean que digamos que se tiene eso relativamente, digamos, manejable. Nunca van más allá de las 42 semanas, ¿sí? Máximo van hasta la 41 y a las 40 ya se le están haciendo pruebas de bienestar fetal, por lo menos cada 3 días. La paciente va a la semana 40, la semana 40 más 3, la 40 más 6 y finalmente la 41 para arrancar ya el proceso de inducción. Y ya se mirará pues el Bishop y se procederá en función ya. Eso ya es toda la parte pues de inducción de trabajo de parto. Entonces, y si durante esa vigilancia, si el paciente, si el embarazo ya está a término, cualquier pérdida del bienestar fetal, pues si ya está a término hay que sacarlo. Sí, ya se definirá la vía de parto. Entonces, sencillamente se va vigilando el líquido y con los monitoreos fetales en la semana 40 y de ahí hasta máximo a la semana 41. Digamos que en esas condiciones no es mucho lo que se va a cambiar. Y eso hay que explicárselo muy claro, sobre todo a las mamás, porque hay unas que dicen, ay, me voy a volver otra vez, ay, entonces hasta cuando también están cansadas, también les duele la espalda ya, se ahogan un poco para el decúbito, tienen que dormir un poquito sentadas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que explicárselo muy bien pues, también a las pacientes. Regálame para yo poder poner la presentación. Doctor, ¿no duda? Doctor, yo creo que ya puede compartir, creo yo. Voy. Listo. Y me parece que Steven tenía una pregunta. Sí, dímelo, Steven. Doctor, una pregunta. Es que vamos a ir a las consultas. Un momento. Perdón, vamos a ver con mi micrófono y compañera para evitar el eco. Listo. Es que hoy en la consulta llegó una paciente que se encontró prenatales, se dio cuenta del embarazo a los 6 meses, tenía una ecografía de la semana 23, fue un no confiable. Digamos que vemos qué precauciones podemos tomar, ya que no se puede tener con exactitud una buena edad gestacional, como para evitar esa parte del embarazo prolongado o algo. Mira, la FUM. Control de 39 semanas, pero... Mira, la FUM no es confiable, no te va a sacar con la FUM. Ya se queda uno la ecografía. Ahora, una paciente que dice, es que mi FUM es confiable y tiene 30 semanas, pues ni siquiera se ha preocupado por hacerse una ecografía, arrancar controles prenatales con 30 semanas que sea acorde de la fecha de última menstruación. ¿Sí? Y si haya tenido alteración menstrual, se haya confundido, o sea, los sesgos son muchos. Entonces, básicamente se queda uno con la ecografía más temprana. Entre más tardía va a tener más sesgos, pero ese es el punto de partida. Entonces lo que les decía ahorita, ese bebé que hoy tiene 30 semanas y me da la biometría para 25, si yo no tengo el punto de partida, me da hoy de 25, yo pienso que tiene 25 semanas. Pero la realidad es que como si estaba datado y yo sé que son 30, me da para 25, yo sé que es un restringido, o sea, tiene 30 y está restringido. Va para protocolo de restricción, Doppler, ¿sí? En cambio con el otro yo estoy arrancando como que está de crecimiento normal a las 25 semanas. O sea que se ve, ya tiene datada, ya tiene un error de 5 semanas de datada de edad gestacional, solamente porque arrancó tardíamente. Esos son sesgos inherentes a un inicio de control tardío y por eso es que van cambiando, o sea, eso también se va a relacionar, inicio tardío, menos controles prenatales, aumento de morbimortalidad. Ok. Vamos con una pregunta. La doctora en el momento, ya está la paciente la semana 39, pues la doctora mandó otra vez control en 3 días, le pregunté por qué, me dio como por eso mismo, como no sé muy bien realmente qué edad gestacional tiene, entonces con tener más precaución. ¿Sería correcto ahí o qué se podría realizar? ¿Cómo? Otra vez que no te escuché. La paciente estuvo control por semana 39, solo que como no se sabía muy bien la gestacional, porque no era confiable, la doctora desde ahí mandó control otra vez a los 3 días, como yo le pregunté por qué, digo que como por eso, como no sabía muy bien la gestacional,
no era confiable el cálculo, entonces se tomaba como que mayor precaución de que fuera de pronto un embarazo más tardío sin que darnos cuenta. De pronto, ¿qué conducta tomar en ese caso? Mira, tú vas a datar la edad gestacional, o sea, a los 3 días la vas a volver a recalcular, pero en el momento en que estás en consulta te va a tocar calcularla por el mejor parámetro que tengas. Y Sí, si no tienes un se buen revisó. parámetro, lo dejas plasmado en la historia clínica porque son sesgos inherentes a la historia clínica. Sí, y a la historia pues Sí, de lo señor. que ya se tiene hasta ese momento. Entonces, ¿tienes ecografías? Déjalo con la ecografía. ¿Sí? Ya una vez datado eso nos cambia de pronto la conducta en los controles siguientes, hacer de pronto más seguidos, vigilancia más estricta o se sigue igual como con la edad que tenemos en el momento pensada. No, básicamente se actualizan se toman los laboratorios todos que debe llevar hasta ese momento de la edad gestacional. Y ya se estratifica de acuerdo al riesgo y por qué es la razón del riesgo para saber si hay que modificar. De acuerdo a eso se hacen controles más estrictos o no. Ok. Gracias, doctor. Bueno. ¿Están viendo la presentación ahí? ¿O están viendo el modo moderador? Ninguno de los dos, doctor. Estamos viendo Ok. el Meet, la llamada. Tocar cambiarla de acá. Ahí están viendo o no, están en el Meet. Aquí están viendo la presentación ya, muchachos. No, doctor. Ahora sí, doctor. Bueno, muchachos. En pruebas de bienestar fetal, yo voy a tener varias cosas en las cuales me puedo apoyar. Esto es bien importante para yo saber cómo voy a evaluar ese bebé en el momento de la semana 40. Lo primero que yo voy a tener siempre son el conteo de movimientos fetales. Eso es lo que yo voy a tener como más a la mano. Y el monitor fetal, digamos, ya siempre encuentro pues, frecuentemente dentro de los servicios. Dentro de las pruebas de monitoría fetal, yo puedo hacer un monitoreo sin estrés, el no estrés test, y uno con estrés. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, que el monitoreo con estrés el monitoreo con estrés lo que me va a indicar es que está en trabajo de parto. ¿Cuántos es trabajo de parto? Que tenga por lo menos 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Eso está diciendo que ese bebé, cada que tiene una contracción, el miómetro se contrae. Acuérdense que por ahí van las arterias espirales. O sea que cada que hay una contracción, el bebé no perfunde. Si yo le digo a uno de ustedes que aguante la respiración durante 15 segundos o durante 30 segundos, cada 3 minutos, la gran mayoría podrían hacerlo. Pero si yo le digo a un viejito de 90 años, oxígeno requiriente, con una falla cardíaca, con un EPOC avanzado, que aguante la respiración durante 30 minutos, no va a poder. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una resistencia, una reserva pulmonar distinta. Los fetos también tienen una placenta y una capacidad de amortiguamiento, donde no se quedan hipóxicos y la placenta les es suficiente para tolerar el trabajo de parto. La gran mayoría de los bebés pueden tolerar eso, pero fetos, por ejemplo, con trastornos de la placentación, restricción de crecimiento intrauterino, trastornos hipertensivos o que puedan tener alteración, no van a tolerar las contracciones y van a empezar a mostrar alteraciones del trazado. Esa es básicamente la diferencia entre el monitoreo con estrés y el sin estrés. El perfil biofísico me va a evaluar varias cosas, los movimientos respiratorios, los movimientos fetales y el líquido amniótico. Ellos son sensibles a la hipoxia.
Eso hace que sean parámetros que cuando están presentes pueda uno inferir que ese bebé, su estado ácido base esté bien y puede hacer inferir también que hay bienestar fetal. No sé si han visto los Doppler fetal. Cuando van a hacer los Doppler, lo que miden son las resistencias. ¿Qué es lo que ocurre? Sencillamente que cuando no me está llegando buena, aquí está todo el fetico, pero cuando no me llega buena sangre al feto, lo que va a hacer la arteria umbilical va a ser vasoconstricción para intentar hacer el mismo efecto, por ejemplo, que yo haría con una manguera que no me entra buena agüita y yo sencillamente le pongo el dedo pulgar en la boquilla un poquito para que me salga con más presión. Eso es el efecto que se logra, que salga con más presión, como con más fuerza, pero realmente está saliendo la misma cantidad de agua. Ese es el primer fenómeno que hace un bebé cuando se empieza a tornar como hipóxico, como que la placenta no le es suficiente. Va a ser vasoconstricción de la umbilical, ¿sí? Y va a empezar a aumentar las resistencias. Eso hace que se empiecen a cambiar la hemodinámica del bebé. Finalmente, cuando el bebé está muy implicado, protege el riñón y cerebro. El riñón y cerebro no, el corazón y el cerebro. Hagan de cuenta como cuando hay una hipovolemia porque a alguien le pegaron una puñalada y está en hipovolemia. El cuerpo redistribuye flujos, los lleva a la parte central, corazón y cerebro para protegerlos, pero hipoperfunde el riñón. Y acuérdense que ahorita lo que hablaba Johnny, que parte del líquido amniótico, la mayoría es orina fetal. Entonces, si el bebé no está perfundiendo bien y empieza a centralizar los flujos, hipoperfunde el riñón, y el reflejo ¿cuál es? No orina, entonces poquito líquido amniótico, entonces por eso en semana 40 uno empieza a decir, ¿será que este bebé se está pasando de posmaduro, se está centralizando y me está haciendo oligoamnios? Esa es una de las razones por la cual en ocasiones pacientes con RCIU ya hacen oligoamnios, uno dice, se están centralizando, se acaba el embarazo. Y cualquier alteración en semana 40 que uno pueda decir, uy, puede existir alteración de la edad gestacional, las causas son muchas. Puede tener un oligoamnios por otras causas, pero si ya está a término, saque a ese bebé, es preferible dentro de la balanza riesgo-beneficio. Los movimientos fetales siempre, nunca desmeriten cuando la mamá les dice, es que yo lo siento mover menos. Hay mamás que sí pueden ser más nerviositas que otras, pero pues igual el deber de uno es evaluar que se ve en ese momento tiene bienestar fetal. Sí, las mamás saben cuando, siempre créanles y háganles pruebas de bienestar fetal que los lleven. ¿Cuánto es un conteo? Eso no, un conteo, digamos, tranquilizador. No hay como dentro de la luz de la evidencia algo que diga que este conteo va a ser mejor o no. Pero digamos que puede ser, digamos que se recomienda como una buena práctica y lo recomiendan pues del colegio americano pues que me gusta, por lo menos 10 movimientos en 2 horas. Ahora, no es la mamá que está por ahí trabajando y de un momento a otro se acordó como que están en... Ay, mira, yo no le he sentido mover. No, se le toca que toda su atención esté centrado en la barriga. Entonces va y se acuesta, se pone el ladito, solamente el celular para el cronómetro, no para chismosear ahí y contar los movimientos fetales. Si tiene por lo menos 10 en 2 horas, es un recuento tranquilizador. Cualquier duda, consultar por urgencias. Si en urgencias ya va a pasar uno los movimientos fetales a lo que yo pueda dejar, digamos, más registrado. El monitoreo fetal. Ese primer monitoreo es un monitoreo sin estrés. Aquí no tiene ninguna contracción. Por eso son monitoreos antenatales. Los monitoreos con estrés, básicamente vean que están marcando contracciones. Esta tiene 5 contracciones en 10, entonces son monitoreos donde el feto se está colocando en estrés. Su nombre mismo lo indica. Digamos que la manera más fácil para clasificarlos es cuando son monitoreos con estrés, digamos que el Colegio Americano tiene establecido la categorización, cuando es categoría 1, 2 o 3. Eso es en función de ciertos parámetros y sobre todo los tipos de contracciones. Cuando yo tengo desaceleraciones y tengo las contracciones, vamos a ver que yo las puedo clasificar. Entonces yo lo puedo categorizar. Y si es un categoría 1, puede decir uno fácilmente que es un monitoreo reactivo. Ya vamos a mirar como las clasificaciones. La cosa está cuando yo tengo, por ejemplo, desaceleraciones en los monitoreos que son sin estrés y yo no los puedo categorizar. Sí, entonces en esa sí me va a tocar utilizar como la clasificación antigua. Yo pudiera utilizar cualquiera de las dos, es válida, pero la manera, digamos, más fácil es utilizar como los monitoreos que están sin estrés, o sea, que no tienen por lo menos 3 en 10, reevaluarlos como reactivo o como no reactivo. Y la categorización
sí dejarla para los monitoreos intraparto, ya los que están en trabajo de parto, básicamente. El monitoreo fetal que me indica el valor predictivo negativo, ¿sí? Para que el bebé, para que se vaya a morir, es bueno, o sea, es para descartar, ¿sí? O sea, es de un 99.8%. ¿Qué significa eso? Eso está datado con estadísticas a una semana. O sea, que si yo tengo un monitoreo fetal que es normal, eso me indica que el bebé tiene un 99.8% de probabilidad de estar bien durante esa semana. Eso tiene sus sesgos. ¿Por qué? Porque esas estadísticas se hicieron para fetos sanos. O sea, pues fetos que no tenían nada, pero a mí me interesa no saber qué le va a pasar a un feto sano. Pues el feto sano lo más probable es que vaya a estar sano. Yo quisiera saber con qué frecuencia tengo que hacer y qué garantías me da si es de una semana o de 5 días o de más tiempo en fetos que tienen restricción, en fetos que tienen hijos de madre de trastorno hipertensivo, de hijos de madres diabéticas, pero pues es un sesgo de literatura. Por eso en las pacientes me da una predicción de una semana y un embarazo de bajo riesgo que incluso si de pronto le hace una semana uno dice, bueno, entonces la primera semana tiene un 99.8% de probabilidad de que esté bien. Pero para trastornos hipertensivos o diabetes gestacional, por eso hacemos pruebas de bienestar fetal incluso 2 veces por semana. Por esa razón, porque pues hay sesgos de que ese dato no sea exacto. Para que sea reactivo, sobre todo los antenatales, ¿sí? Que debe tener 2 aceleraciones, es lo que habla. Sin embargo, cuando vamos a ver las categorías, me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Y vean que en la categoría 1, ¿sí? Cuando yo evalúo los mismos 4 parámetros de siempre, la frecuencia cardíaca fetal basal, variabilidad, aceleraciones y desaceleraciones, vea que las aceleraciones dicen presentes o ausentes. Cuando se categoriza, ya ellos hablan de que no necesariamente tengan que estar presentes. Porque el principal parámetro de bienestar fetal del monitoreo fetal es la variabilidad. En ausencia de aceleraciones, siempre y cuando la variabilidad esté conservada, no perderá bienestar. Por eso, digamos que en la semaforización de las categorías, no pierde bienestar fetal y ese bebé está bien. Me voy a devolver de nuevo. Entonces, la definición para reactivo me implica aceleraciones, pero vean que para la categoría no. Esos van en contravía, pero son sesgos de la misma literatura propia. Cuando el monitoreo no es reactivo, yo lo que puedo hacer es prolongarlo y estimularlo. Ustedes se dan cuenta que en ocasiones le dicen a la mamá, vaya y coma y vuelva. Se han hecho estudios, ya hay Cochrane de eso y todo, donde muestran que coman no les mejora los trazados, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando porque la mamá se va para allá, va a comer y mientras se va a comer lo chocholea, él le dice, venga, muévase y le coge, pues claro, cuando llega ya lo despierta, ¿sí? Porque la otra alternativa que hacían incluso en otra institución acá les colocaban destroza intravenosa. Y después uno todo cabezón que porque el parcial de orina está con glucosuria, cuando ya le habían pasado un viajado de glucosa. Entonces, eso no les mejora, uno les puede mandar a que camine. La principal causa de que esté plano, o sea, la frecuencia cardíaca está basal, pero la variabilidad está como disminuida. No sé si han visto los monitoreos que dicen, no, es que está como plano. O sea, no se mueve mucho, no varía. Principal causa, sueño fetal. Bebés pueden dormir 18 horas al día perfectamente, ¿sí? Entonces, lo más factible es que esté dormido, se estimula. Uno les puede estimular la calota, toc, 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 la calota abajo, sobre todo pues, si están a término, pues, o llegando pues, al final. ¿Qué está dentro de la literatura que le puede ayudar? La estimulación vibroacústica. Eso es como si fuera como un tábano, pero eso no pasa corriente ni nada. Se coloca en el abdomen y se activa. Eso suena bzz, bzz, y eso es de fácil consecución. De eso hay en Bogotá. En Bogotá, no, sí, en muchas partes. Aquí en Armenia no lo he visto, pero pues eso es más por consecución administrativa, potencialmente. Eso hace que ya se despiertan los bebés y ya mejora el trazado. Y uno dice, no, estaba dormido, ya el monitor está reactivo, no hay problema. Nunca olviden los medicamentos, dentro de ellos, obviamente los agonistas beta-2, la cocaína, anfetaminas, pues todo eso van a taquicardizar también al feto. Dentro de estos manejos que utilizamos mucho, los corticosteroides y el sulfato de magnesio,
Piensen en la amenaza de parto pretérmino que se le va a colocar maduración con betametasona o con dexametasona. ¿Sí? Y de pronto en la preeclampsia severa que tiene sulfato de magnesio, o en la neuroprotección que están haciendo por una APP que tiene menos de 32 semanas, que también es indicativo de sulfato de magnesio. Eso puede hacer que disminuya la variabilidad. Ahora, disminuye la variabilidad. Yo debo pensar, ¿es por el sulfato de magnesio o realmente está perdiendo bienestar fetal? Pues habrá que evaluar muy puntualmente en ese punto todo el contexto, la edad gestacional, entre otros. ¿Por qué la edad gestacional? Porque los bebés alcanzan madurez del sistema nervioso autónomo aproximadamente alrededor de la semana 28. Esa es la razón por la que, por ejemplo, el sistema nervioso se madura, el sistema nervioso autónomo, el sistema jala para la taquicardia y el parasimpático va a jalar para la bradicardia. Esa integralidad entre ellos hace que haya variabilidad y esa variabilidad habla de madurez y esa madurez es sensible a la hipoxia, por lo cual me puede resultar como signos de bienestar. Pero si no está maduro, por eso me habla de que alrededor de hacer yo un trazado antes de las 28 semanas, el 50% me pueden dar no reactivos y ser porque está inmaduro, no porque le esté pasando algo. Hecho que me disminuye hasta un 15% a las 32 semanas ya. O sea que uno podría empezar a hacer pruebas de bienestar fetal a partir de la semana 28. Podría, pero vean la cantidad de sesgos que yo puedo tener de falsos positivos. Idealmente hacerla por encima de la semana 32. En los 4 parámetros siempre que van a evaluar, siempre yo les digo es como mirar como una linternita, siempre van a mirar la línea recta, que es la frecuencia cardíaca basal. A partir de esa línea recta, ¿cuánto me va a oscilar? Eso es lo que me varía respecto a la frecuencia cardíaca basal. Y después de eso, miro si acelera o desacelera. En esos 4 parámetros, y así lo reporto, y siempre va a ser muy fácil. Los parámetros de normalidad, la frecuencia cardíaca basal, si van a libros clásicos, les dice que a partir de 120. Ha cambiado la definición, en este momento es de 110 a 160 latidos por minuto. La variabilidad no se les olvide, porque cada rato sí que les pregunto por ahí en ronda. Es que de 6 a 25 latidos por minuto, no se les olvide que es el parámetro más importante del monitoreo fetal. Listo. No se les vaya a olvidar eso. Tun, tun, tun. Vea que hasta con sonido. Y aceleraciones y desaceleraciones cuando tengan 15 latidos por minuto por 15 segundos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y yo puedo mirar la actividad uterina en la parte baja del trazado del monitoreo. Vean que entre estos generalmente se toman a 1 centímetro por minuto por nomenclatura. Eso me indica que entonces en 10 cada centímetro, 1 minuto, en 10 cuadritos voy a tener los 10 minutos. Hay 10 cuadritos entre estos números. Siempre hay 2 números acá distintos. Vean, este dice 100, 80, 60, 40. Busquen este otro, 100, 80, 60, 40. Entre estos dos hay 10 cuadros. No los confundan con estos. Si ustedes van a tomar estos de acá, el otro que haya, pues la punto de comparación será el mismo, o sea, este de acá. O sea, que entre este punto de acá y este punto de acá hay otros 10 cuadritos. Yo puedo mirar cuánto hay en este tramo, puedo mirar cuánto hay en este tramo. Ahí tengo yo rápidamente 10 minutos, yo puedo mirar qué actividad tiene. Este monitoreo evidentemente es un monitoreo categoría 1, siempre porque todos los parámetros me van a dar normal. Si yo algún parámetro no me da normal, yo voy a mirar inmediatamente si es un categoría 3, porque son los otros criterios que son, digamos que son cortos o fácil de aprenderse. Frecuencia cardíaca basal. Vean, aquí está 150, 120, o sea, cada rengloncito son 10 latidos por minuto. Viene más o menos aquí en la línea de abajo de 150, o sea, como 140. Frecuencia cardíaca basal es el promedio de todo, entonces yo diría que están 140. Si alguno de ustedes me dice, doctor, yo creo que es 135, pues también es normal, no le va a cambiar nada, ¿sí? Pero en términos generales, normal. La variabilidad, entonces busco en un tramo de 2 centímetros, o sea, 2 cuadritos, cuánto me varía, o sea, cuánto sube y cuánto baja. Ya voy en la segunda parte ya establecimos el promedio. Ahora voy a ver cuánto me varía.
voy a tomar estos dos cuadritos, por ejemplo, y vea que alcanza a bajar y a subir casi que dos cuadritos que dijimos que cada uno tenía 10. O sea que tiene una variabilidad de 20 latidos por minuto. Yo sigo metido dentro de la variabilidad normal. Y aceleraciones tiene, evidentemente, vean, aquí tiene una, aquí tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra. Y se pueden relacionar con movimientos fetales, como uno, si uno pues, hace ejercicio, pues uno se taquicardiza, uno hace reacciones de compensación, hemodinámica. El feto también hace exactamente lo mismo. Entonces, a estimulación, a las contracciones, también pueden presentar aceleraciones. La desaceleración se ve igualita, pero va a tener pues hacia la dirección hacia abajo. Es un monitoreo que uno pudiera decir, yo diría que es un monitoreo sin estrés, o sea, un NST reactivo porque no está en trabajo de parto. Pudiera decir que es categoría 1, pero se van a dar cuenta que los trazados de adelante se va a tornar más complejo para la categorizada. ¿Qué hay que hacer con un monitoreo categoría 1? Nada, el bebé está bien, estado ácido-base, sin problemas. Cuando lleguemos a tener desaceleraciones, no todas las desaceleraciones son patológicas. Por eso se van a dar cuenta que en la categoría 1 pueden haber desaceleraciones tempranas, que son estas que están viendo aquí a la izquierda. Y las tengo semaforizadas verdecitas. Estas otras de acá son los otros dos tipos de desaceleraciones, las tardías y las variables, y vean que están rojitas. O sea que yo me debo preocupar con las rojas, las verdes yo las puedo tener presentes y no me va a deteriorar el estado ácido-base. ¿Cuál es la característica? Que el momento en que desacelera, ¿sí? Coincide con la contracción, o sea, son como en espejo. Ellas se asocian a compresión cefálica. Y es porque hay compresión cefálica, se genera una hipertensión endocraneana, ¿sí? Reflejo se activa el parasimpático y eso desploma la frecuencia cardíaca. Eso es transitorio y no alteran el estado ácido-base. Por esa razón se consideran que no son deletéreas para el estado fetal en ese momento. Acuérdense que el monitoreo fetal me da una predicción de que el bebé está bien a una semana cuando no está en trabajo de parto. Si el bebé está en trabajo de parto, me puede cambiar en cualquier momento. Imagínense que hace una abrupcio de placenta, pues se le corta la perfusión al bebé y hipoperfunde de inmediato y hace un sufrimiento, hace una bradicardia súbita, ¿sí? Yo puedo tener eventos que me cambian el trazado del monitoreo súbitamente. Yo a través de una prueba de bienestar fetal no puedo predecir las dos patologías que siempre debo tener presentes a descartar. Vuelvo y se las repito. Cuando se me pierde el bienestar fetal. Una, abrupción de placenta. Dos, prolapso de cordón. Las desaceleraciones tardías es porque desacelera tardío a la contracción, el mismo nombre lo indica. Vean que aquí, si uno traza la línea, va a dar después de la contracción. Se asocian a hipoxia. Y las variables son porque se aceleran variable a la contracción, el mismo nombre lo indica también. Entonces vean que, por ejemplo, esta primera, yo diría que es como en espejo, pero esta como que es como antes. O sea, y esta es como después de esta contracción. O sea, esta es temprana, esta no la defino bien, esta es como tardía y aquí vuelve y aparece otra. O sea, esa paciente son desaceleraciones variables. Me pueden hablar de patología de cordón. Con esta paciente, frecuencia cardíaca basal, créanme que este numerito es un 150. Si yo digo que la frecuencia basal está en 150, ¿está normal? Sí, yo pudiera continuar. Yo pudiera continuar en monitoreo categoría 1, ¿sí? La variabilidad, ¿cómo está? Vean que casi que es una línea isoeléctrica. No tiene los mínimos 6, ¿sí? Dentro de la clasificación, si en la categoría 3 está ausente es 1. Si está más de 1 o menos de 6, o sea, de 1 a 5, en ese promedio está disminuida, pero la definición para categoría 3 es ausente, que es como está este. ¿Tiene aceleraciones? No, antes tiene desaceleraciones. ¿Qué tipo de desaceleraciones? Vean, yo tengo acá la contracción, me va a subir por toda esta linecita y vean que uno llega acá y desacelera aquí como tardíamente, ¿sí? Me voy a bajar por esta desaceleración de acá. Me voy a bajar por acá, que es al ladito de esta línea, ¿sí? Y vean que la contracción está antes.
o sea que desacelera tardío a la contracción, o sea que tiene desaceleraciones tardías, ¿sí? No son de las tempranas que con estas sí me preocupo. Y yo debo tener otro parámetro, que sean recurrentes, o sea que estén presentes en más del 50% del trazado. Vean estas otras de acá. Vean que si me subo por esta contracción, desacelera tardío. Y si me subo por esta de acá, desacelera tardío. Y es recurrente, están presentes en más del 50% de las contracciones, claro, casi que están en todas. Eso hace que sea un categoría 3. Para yo tener un categoría 3, tengo que tener, les voy a resumir que es un categoría 3, las desaceleraciones que no me gustan, o sea, las tardías o las variables, que sean recurrentes y que esa se me tenga que asociar a la pérdida del del parámetro de mayor predicción, o sea, de la variabilidad, y que tiene que estar ausente. Y lo otro adicional es la bradicardia, pero tiene que asociarse también a la variabilidad. O sea, voy a resumir. Lo que no me gusta, las desaceleraciones variables y tardías recurrentes o bradicardia, que cualquiera de ellas se me asocie a variabilidad ausente. Y abro asterisco, entre paréntesis, aviso parroquial, excepto, sin embargo, el único patrón que es patológico con variabilidad normal es el patrón sinusoidal. Y se categoriza como categoría 3. ¿Qué hay que hacer con las pacientes que hacen un monitoreo categoría 3? Lo primero que hay que hacer es buscar la causa, no hay que salir a hacer una cesárea. Si la paciente le colocaron la epidural y está hipotensa, le pasan un bolito, le mejoran la presión y el bebé perfunde otra vez. Acuérdense lo que hablábamos en trastornos hipertensivos, que la hipotensión perfundía el feto y podía potencialmente producir sufrimiento fetal, ¿sí? Pues si en el trabajo de parto se hipotensa por un bloqueo simpático, por la epidural, pues la solución es restablecerle la presión arterial otra vez a la paciente. Por eso a toda paciente que se le hace un monitoreo, se va a epidural, ¿sí? El anestesiólogo la deja con líquidos, ¿sí? Uno le va a hacer un trazado para verificar que el bebé esté bien, evaluar los signos vitales maternos. Pero siempre buscar la causa. Siempre los dos enemigos, abrupto de placenta y el prolapso de cordón. Tercero, tiene una taquicistitis, estoy cuantificando en 10 minutos cuántas contracciones tiene. Una ruptura uterina, por clínica la voy a ver. Medicamentos que puede hacer que me esté cambiando, pero pues difícilmente que uno diga, los medicamentos me los tiene así, me va a quedar tranquilo. Pero pues obviamente hace parte de la causalidad. Nunca desprecien, siempre busquen la hipotensión, por eso siempre los signos vitales se debe evaluar y meter los dedos para descartar las dos primeras causas. Bloqueo simpático por parte de la epidural, ¿sí? Compresión aortocava, ese es el efecto Poseiro. O sea, las mamás que están en decúbito pueden hacer disminución del retorno venoso. O una causal materna, que de pronto esté hipóxica porque tenga una neumonía, porque está en un estatus epiléptico, porque tenga un coma, una cetoacidosis diabética, por diferentes, que la condición materna haga que se esté deteriorando propiamente la causa. Para monitoreos categoría 2 o categoría 3 hay que hacer lo mismo, reanimación intrauterina. Y si después de la reanimación yo reevalúo ese trazado, yo puedo, si me pasa de categoría 3 a un categoría 1, pues le mejoramos. O sea, por ejemplo, la paciente que está hipotensa, le pasa el líquido y me mejoró. O sea, ¿qué hay que hacer? Le buscó la causa y le encontró la causa. La paciente que de pronto pasa un categoría 2, ese bebé está dudoso. El categoría 2 es una clasificación que es incierta. La que yo tengo verde, o sea, el categoría 1 está bien. Hay evidencia que está bien. El que está en categoría 3 está llevado, está mal. Y hay evidencia de que está mal. El monitoreo categoría 2 es equívoco. Puede estar bien y puede estar mal. O sea, póngale mucho cuidado. Y si persiste en categoría 3, pues estamos meconeados. Básicamente no está mejorando la condición o se acaba el embarazo ya porque ya va a salir, es inminente, la lleva para cesárea. ¿Sí? Pero las pacientes en términos generales hay pérdida del estado fetal, reanimación en útero. Y va a constar de esas tres cosas. Un bolito de líquidos, cambiar de cúbito lateral y oxígeno. Este trazado, frecuencia cardíaca basal, yo la veo por aquí como en 140. Normal, sigue en categoría 1.
Variabilidad, voy a coger estos mismos 2 cuadritos de acá, alcanza a subir como 2 cuadritos, ¿sí? Estos 2 cuadritos, vean que alcanzan a tener 10 latidos por minuto, o sea, tiene una variabilidad de 10, bien. Tiene aceleraciones, vean, taque, 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 se ven evidentes. Desacelera, no. Bueno, acto seguido, vamos a mirar actividad uterina. Voy a basarme de estos números de acá a estos números de acá, que hay 10 minutos. Hay 1, 2, 3, 4, tiene 5 contracciones en 10 minutos. Todos los parámetros no normales debe ser una categoría 1. Todo se me está estableciendo dentro de la categoría 1. Si algún parámetro, cuando yo evalúe los mismos 4 parámetros, no me da ahí, yo me voy inmediatamente al categoría 3. Y si no me encaja en categoría 3, será un categoría 2. Ahora, si tienen dudas si es 2 o 3, el manejo es el mismo, reanimación intrauterina. Y ya vamos a ver ahorita qué se hace con este. Este monitoreo, frecuencia cardíaca basal. Vean, está 160 y 140, la mitad 150, o sea que está como en 155, pongámosle que está bien. La variabilidad está bien, alcanza como unos 10 latidos por minuto, pero este bebé está desacelerando. Ahora, ¿qué tipo de desaceleraciones son? Entonces voy a revisar. Contracción acá, me voy a subir por esta contracción, desacelera tardío. Vamos a subir por esta de acá, desacelera tardío. Voy a ir a mirar otra por aquí, como esta de acá, vamos a subir por toda esta línea, desacelera tardío. Tardío, todas son tardías. Entonces, yo ya tengo desaceleraciones tardías. Ya me salí de categoría 1, me voy para categoría 3. El de categoría 3 habla de desaceleraciones tardías, pero ¿se acuerdan que les dije que deben ser recurrentes? O sea, más del 50%. ¿Están más del 50%? Sí. ¿Se asocia a variabilidad ausente? No. Entonces ya no me encasillo en categoría 3. O sea que ni es 1 ni es 3 porque no está ausente. Esto es un categoría 2. Vean que la cantidad de trazados y de combinaciones que yo pudiese tener para un categoría 2 son muchas, pero yo me debo saber, cuando yo me respondo los mismos 4 parámetros normales, estoy en categoría 1. Lo único que necesito saber es que siempre tengo que evaluar los mismos pinches 4 parámetros. Con que yo me los conozca, la linternita, con eso van a hacer que siempre los evalúen. Si son normales los 4 parámetros, estarán en categoría 1. Si no están ahí, se irán los de categoría 3, que son poquitos también. Este de acá, basal. Aquí entramos en cierto dilema. ¿Esta es la basal y estas son aceleraciones? ¿O esta es la basal? El patrón sinusoidal, ¿no, doctor? Dímelo. Es el patrón sinusoidal, ¿no, doctor? Pudiese ser, pudiese uno como interpretarlo de esa manera también. Ahora, vean que yo aquí estoy planteando 2 interpretaciones. ¿Cuál puede hacer? Eso hace parte de los mismos sesgos que puede tener potencialmente el mismo monitoreo fetal. El monitoreo fetal, la tasa de falsos positivos para sufrimiento fetal son alrededor del 50%, que es mucho. Eso me está indicando que cuando yo tengo un trazado anormal, yo tengo un 50% de probabilidades de que potencialmente creo que la doctora Pachón me estaba preguntando una cosa. Bueno, entonces eso hace que pueda tener ciertos sesgos y de interpretabilidad que también es inherente al observador. Entonces, la basal está bien, sea 120, está normal, pero la variabilidad no, la variabilidad está ausente. Y si yo pienso que esta es la basal, está desacelerando tardíamente, de manera recurrente, con variabilidad ausente. Estoy en 3. ¿Sí? Ahí sí, francamente, me está diciendo que ese estado ácido base de ese bebé está bien acidótico. Cuando se van a reanimar, siempre se hace lo mismo, en términos generales, pero yo siempre voy a buscar la causa. Siempre. ¿Por qué? Porque, vean, muchachos, la posición.
Si es porque el cordón se está comprimiendo, sencillamente se voltea a la paciente y una descompresión. Sí, del efecto Poseiro, aborto cava. Si de pronto es hipotensa, dentro de las maniobras yo le paso un bolito de 200, 300 cc. Acuérdense que las pacientes preeclámpticas, las pacientes embarazadas son hipervolémicas, riesgos de edema pulmonar. Ojo con los líquidos, con las pacientes que tengan poca tolerancia. Pero en términos generales, un bolito de 200 o 300. Si estaba hipovolémica, le puede mejorar. Si estaba hipotensa, le puede mejorar el bolito. Y 3, se presume que si el feto está hipóxico, pues yo le podría poner oxígeno. La cosa está en que hay síndromes de reperfusión y lesiones por radicales libres del oxígeno, y a la luz de la evidencia no hay como claridad de que el oxígeno sí sea beneficioso. Entonces, la recomendación es, durante está normal, póngale oxígeno. ¿Le mejoró? Quíteselo. ¿No le mejoró? Pues piensen que le tiene que terminar el embarazo, pues no le deje el oxígeno. La idea es como que sea algo transitorio. Siempre los uterotónicos se quitan. Y dentro de las causales, si descarté las dos primeras, bien. Pero si es una abrupción, no puedo pegar la placenta, se va para cesárea. Así por más reanimación que yo le haga. Pero pues obviamente póngale oxígeno, sería bueno, y cámbiala de líquido para que intente perfundir mejor ese bebé. Si es un prolapso de cordón, tengo que retornar la presentación, ¿sí? Y la solución es una cesárea. No me va a hacer nada los cambios. Entonces, estos digamos que son universales en ausencia siempre de que yo descarte las dos patologías que son enemigos míos en el trabajo de parto. Pueden haber muchas más, pero digamos que en frecuencia son los que siempre tengo que tener como más presentes. Si tiene una taquicistolia, o sale por cesárea, o se le coloca una dosis de útero inhibidor. La epidural, ojo con la hipotensión que puede ocasionar, se les puede pasar pues un bolito. No hay que tener pues temor. Hay fetos que obviamente pueden haber alteraciones, pero pues es más el beneficio que se puede obtener de una analgesia epidural. Todas las pacientes tienen derecho a ayudarles con el dolor, y uno tiene una epidural a la mano. Que a algunos no les guste, es otro paseo. Con el oxígeno, tengan lo que les hablaba de precaución por los radicales del oxígeno. Muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. Doctor, sí, una pregunta. Por ejemplo, pues también usted habló solamente de la bradicardia, más pues que sea recurrente, más la variabilidad mínima o ausente. Bueno, ausente. Mi pregunta es sobre la taquicardia, porque pues he visto que en la taquicardia no como que siempre va a ser como 3, sin importar, o sea, como los otros factores. Es como mi pregunta. O también tengo que tener los mismos factores si tengo más de 160 latidos por minuto. Sí, o sea, por encima de 160 ya es una taquicardia y se habrá que estudiarse. Si está anteparto, ya yo tendría que mirar si hay un hipertiroidismo, si hay infecciones, sí, mirar por qué está taquicárdico ese bebé. Pero si yo tengo una taquicardia en un contexto de un intraparto, yo tengo que pensar que de pronto puede ser una hipoxia y puede estar haciendo un reflejo. Ahora también puede ser que el feto se esté moviendo mucho y que esté reactivo y que genere una línea basal transitoria que pueda estar dentro de la taquicardia. Hoy incluso teníamos un paciente así que veíamos hoy. Pero siempre estar presente que, o sea, buscar la causa, y yo tengo explicaciones para eso. En ausencia de explicaciones, yo tengo que pensar que se me deteriore pues a nivel intraparto, que me pueda estar deteriorando, y tengo que estar encima de ese fetico que se me está tolerando o no el trabajo de parto. Pero doctor, sería, o sea, también tendría que tener ausencia de variabilidad y recurrencia. No, mira que la taquicardia no está está metida dentro de categoría 2. Si no está en 1, vas a 3, si no está en 3 es 2. Ahora, el 2 y el 3, sea 2 o sea 3, le vas a hacer lo mismo, reanimación. Ahora, sea la alteración que tú quieras, ya estás diciendo, está alterado porque se te está saliendo de categoría 1. O sea, la misma clasificación te está diciendo como para modo de UMIS, se salió de lo normal, hágale reanimación a bebé. Obviamente, eso está hecho para el contexto intraparto. O sea, el que yo estoy pensando que está en trabajo de parto, que ese feto está estresado, que es distinto al contexto del estudio que puede hacer de un feto que no está en trabajo de parto. Dímelo, María José. Doctor, una preguntita.
La tocolisis de emergencia la consideramos. Mira, si básicamente el contexto sería una taquicistolia o una inminencia de una ruptura uterina. ¿Qué puede uno utilizar? Una dosis de 10 miligramos de nifedipino, ¿sí? Y en ocasiones que puede uno encontrar ponerle media ampolla de terbutalina subcutánea. Digamos en los pueblos en ocasiones puede haber, no sé si incluso en Red Salud, no sé si están yendo por ahí si todavía la utilicen. ¿Cuál es el riesgo de los agonistas beta-2 que pueden producir edema pulmonar también entre los efectos adversos? Y una paciente de pronto en un trabajo de paro, una paciente preeclámptica, otros, digamos que puede ser riesgoso por esa, y generan taquicardia y son arritmogénicos. Sí, por esa razón la FDA lanzó una alerta, dijeron, ojo con los medicamentos, pues uno prefiere no utilizarlos, pero no que estén contraindicados. Pero si tocara colocarle tocolisis por alguna de esas razones, digamos que prefiero uno el nifedipino. O dos, opérela. Es la otra solución. Y muchas veces puede ser la que esté más a la mano. A pesar de que se pueda demorar un poquitico más. Pero finalmente yo no me quedaría tranquilo. Si hace una tocolisis, le resolvió, bueno, me va a quedar tranquilo. No, pues póngasela, pero pásemela para cesárea, que donde vuelva y haga, donde no le mejore, donde, sí, vamos a esperar a mirar para después de estar corriendo después. Una vez eso se vuelve práctico, no venga, resolvamos esta vaina de una vez. ¿Listo? Ya ahí depende del nivel de coronaria de cada cual. Muchas gracias. La pregunta de la taquicardia quedó resuelta, que yo que me metí por allá por otro lado de una vez. Gloria. Cierto, sí quedó resuelta ya. Es que yo también lo tenía en categoría 2, pues solamente. Entonces yo dije, pues no estaba segura porque pues, en varias había encontrado como cosas diferentes. Pero ya. Sí, categoría 2. Por eso lo encuentras ahí. Tun, tun, tun. ¿Algún otro? ¿Preguntas? ¿Dudas, muchachos? Doctor, si la variabilidad está en moderado normal y tiene bradicardia, lo dejo como en 2. Sí, sería un 2, no te encasillan 3. Le vas a hacer reanimación intrauterina. Y si de pronto te confundes y dices que son 3, también le vas a hacer reanimación intrauterina. A la larga, mira que lo sigues, es una clasificación. Lo que buscan es homogenizar los manejos y que sea más fácil interpretarlos y utilizar una sola clasificación. Entonces, digamos que las guías en Colombia se adhieren a la clasificación de las categorías, que fue lo que recomendó el Colegio Americano, precisamente para minimizar toda la cantidad de variabilidad que podía haber con múltiples clasificaciones. ¿Qué más, muchachos? El parcial lo tienen ya el viernes, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, los que estaban en el grupo de hospitalización que estuvieron yendo ahí, pues como unos días, después miraremos todos los temas formalmente y de pronto pues los discutiremos en rotación. Por lo menos ya llevan un pedacito, digamos, adicional, porque pues les van a tocar a ustedes cuando pasen por allá, me imagino que pues conmigo los mismos 3 temas. Y les entran en el parcial. Ahorita me está preguntando la doctora Pachón también que si les entraban esos temas, que fueron temas que revisamos. Entonces, para que sepan que las preguntas que van para los dos, para los que están en sala de partos y para los que están allá. Y igualmente, cuando estén pasando pues, por la otra parte de urgencias, también les van a tocar las preguntas de los de sala de partos. Por lo menos conmigo, que me siento y los reviso con ustedes. Incluso creo que no sé si mis compañeros también les iban a juntar las preguntas. No lo sé, pero el caso es que conmigo ahí van las 5 preguntas. Si me colocaron cuidado y todo está bien, créanme que contestan las preguntas. No son complejas ni cascarudas ni nada que no deba saber uno. Les pregunto lo que tienen que saber y lo que les sirve a uno para tomar conducta. ¿Alguna otra duda, muchachos? Pregunta, inquietud que tengan. Bueno, muchachos, que les vaya bien en el parcial. Espero no enreden mucho con mis preguntas. Si tiene alguna duda después con mis preguntas, me lo pueden hacer saber y las discutimos todas las respuestas, las preguntas, porque sí, porque no. E incluso si yo tengo un error y están ahí, tendrán la razón, pero con evidencia en mano y las discutimos. A veces, vean que a partir de preguntas, ahí les vomité todo el tema en 8 minutos.
Bueno, muchachos, que les va muy bien. Que descansen los de turno. Pues, Muchas que les va gracias, bien. doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, doctor.